tardes, según sea el caso, jóvenes. En este videotutorial voy a explicar el manejo de estructuras que se debe de utilizar en programación orientada a objetos. La semana pasada vimos el manejo de arreglos en la práctica 8 y 9. Esta semana vamos a ver el uso de estructuras. ¿Y qué es una estructura en programación orientada a objetos en lenguaje C++? Es un grupo de variables, las cuales pueden ser diferentes tipos, sostenidas o mantenidas juntas en una sola unidad. La unidad es la estructura. Las estructuras de datos se emplean con el objetivo principal de organizar los datos contenidos dentro de la memoria de la PC. Así, nuestra primera experiencia con estructuras comienza desde el momento mismo en que usamos nuestros programas variables tipos primitivos, que pueden ser char, entero, float, doble. Iniciando la práctica número 10, que vamos a utilizar estructuras. ¿Cuál es el procedimiento para declarar una estructura? Aquí está, se escribe struct, nombre, tipo de estructura, tipo. Adentro de que pusimos el nombre de la estructura, vamos a poner el tipo de variable que vamos a utilizar, que puede ser char, float, entero o doble o cualquier otro tipo de variable string. Y fuera de las llaves vamos a utilizar otras variables de estructura, que estas variables de estructura también las vamos a utilizar en nuestro programa. Un punto y coma, que aquí está, finaliza la definición de una estructura, puesto que esta es realmente una sentencia. Bien, aquí les puse otros dos ejemplos, struct ejemplo, que es la que vamos a manejar en la práctica número 10, y otro ejemplo, struct complejo, que aquí en la de ejemplo vamos a utilizar una variable de tipo char y tipo entero, y un arreglo, que aquí está, un arreglo, ejemplo 1, que vamos a utilizar un arreglo. Y acá otro ejemplo, struct complejo, que vamos a utilizar un tipo de variable que va a ser float, que va a ser real e imaginaria, y x1, x2, que va a formar parte de esta estructura complejo. Y acá en el primer ejemplo es un arreglo. Bien, vamos a explicar el procedimiento de la creación de la práctica número 10. Hacemos nuestras declaraciones de librerías, el IOStream para el code y el scene, el Windows H y su librería que ustedes crearon para el Gotoxi, el Using Namespace, ya sabemos para qué es, para los espacios. Y ahora aquí les puse entre comentarios la estructura que vamos a utilizar. Aquí vamos a hacer como un ejemplo de ejercicio, vamos a llamar a la estructura ejemplo. Dentro de esta estructura vamos a manejar una variable char, película, con un arreglo máximo de 100, que son de 100 caracteres, lo que se va a capturar en esta película. Este programa debemos de obtener la información de una película, y nosotros sabemos que en una película podemos obtener más de 100 caracteres, por eso se puso un arreglo unidimensional con 100 caracteres, y otro variable int, entero, para saber el año en que fue publicada esa película. Se cierra con las llaves. Luego vamos a utilizar otra variable que se llama ejemplo, con un arreglo de un solo parámetro. Ahora vamos a nuestra función principal. El system color, que ya lo conocemos, el Gotoxi para poner nuestros encabezados, aquí ya les puse que era programa que emplea el uso de estructuras que almacenan información en un arreglo que haya sido ingresado por el teclado. Por eso el ejemplo, por eso solamente pusimos uno, porque es solamente un ejemplo de estructura, pero es importante realizarlo para ver el funcionamiento de estructura. Luego seguimos con el for, que dentro de este for vamos a utilizar el J, para que podamos introducir dos tipos de
de película solamente. Aquí vamos a capturar, introducir el nombre de la película, el ejemplo, aquí está, aquí de nuestra estructura. Dentro de J se va a almacenar la captura de la película, los datos, punto película, con la que estamos aquí dentro de la estructura. Si se fijan, debemos de utilizar el arreglo y la variable que está dentro de la estructura con el punto. Así, de esa manera vamos a hacer la lectura de la captura de la información. Siempre que vamos a utilizar estructuras, se debe de utilizar la variable que está después de entre llaves, el ejemplo, para poder almacenar en ese arreglo, y también el año. Aquí también estamos pidiendo el año. Aquí también el X, el diagonal X, A4 es para la ñ, para cuando imprimamos pantalla nos aparezca la ñ, y ya hacemos la lectura del ejemplo, que es el arreglo y el año. Ahora mostraremos de forma clara todos los datos obtenidos, así se puede ver la facilidad con la que se accede a cada uno de los campos en un array de estructuras. Entonces, ya con este code vamos a mostrar la captura de las dos películas que necesitamos. Simplemente es un ejemplo para ver el funcionamiento de la estructura. Entonces, esta es una actividad muy sencilla. Pedimos code, datos de la película, luego otra vez code, para poder mandar llamar el arreglo de captura, luego el año en que fue la película, datos de la película, de la segunda película, año, nuevamente el arreglo, ejemplo 2, película, luego otra vez año, ejemplo 2, año, y ya se termina con el return. Simplemente es un programa sencillo para ver el funcionamiento de la estructura. Esta es la primera parte de estructura. De igual manera hacemos nuestra portada, nuestra introducción, nuestra justificación, y aquí en esta parte donde dice código utilizado en la práctica 10 van a explicar qué función tiene la estructura, las librerías, y si los comandos, el for, todo lo que se utilizó en esta práctica, y una sola impresión de pantalla, que la impresión de pantalla sería la siguiente. Déjenme correr el programa. Ahí está, introduce el nombre de la película, Godzilla. Año en que fue, 2021. Bien, nombre de la segunda película, Frozen. Año 2019. Enter. Entonces ahí ya nos muestra el resultado de la estructura, datos de la primera película, su nombre y el año, datos de la película número 2, su nombre y el año. Y esta es la impresión de pantalla que me van a agregar en el apartado de la actividad, en esta parte. Entonces estamos viendo en esta actividad lo que son estructuras. Cualquier duda, estoy a sus órdenes en el chat, en el turno matutino de lunes a viernes. Gracias y bonito día.